Dios les bendiga. En este video quiero hacer un tutorial de cómo es el manejo de video salmos. Bien, lo primero al descargarlo sería extraer los archivos que hay dentro de esta carpeta comprimida. Le damos aquí, clic derecho, extraer todo. Extraemos los archivos en una carpeta que deseemos, puede ser el escritorio, y le damos extraer. Esperamos un momento mientras se realiza la extracción de los archivos. Y bien, una vez extraído los archivos de esta carpeta, ingresamos a la carpeta que se nos ha generado y ejecutamos el programa Video Salmos, este que termina en .exe. Le damos doble clic para ejecutar y esperamos unos minutos mientras el software abre lo que es las letras y las canciones. Bien, en esta ocasión voy a mostrar lo básico que concierne a la aplicación o a este programa para mostrar letras de canciones. Listo, lo básico incluye cómo se buscan los coros, cómo se buscan los himnos, búsqueda de citas bíblicas, cómo editar un coro, cómo cambiar el fondo de pantalla de los coros, cómo hacer una búsqueda de una cita pero por palabras, y cómo cambiar la versión bíblica que se está mostrando. Bien, empezamos. Bien, para buscar los coros se inicia de la forma dando clic aquí y se escribe el título o texto que sea contenido en el coro. Si se va a cantar Tres cosas quiero yo, por ejemplo, se escribe el título y inmediatamente va a salir lo que es el coro. Pero si usted no se sabe el título, puede escribir lo que hay dentro del coro. Ejemplo, aquí en este coro está la letra y el Espíritu Santo para poder triunfar. Entonces, si no se sabe el título, usted podría escribir esas palabras: el Espíritu Santo para poder triunfar, y igualmente va a encontrar el coro. Listo, seguidamente para mostrar el coro es darle clic acá en el párrafo y se va a mostrar lo que es el coro. En el caso de no estar proyectándose en la segunda pantalla, en el video bin, ejemplo, le damos aquí. En este caso, como no tengo segunda pantalla, pues se muestra en esta misma. Bien, para buscar un himno de nuestros himnarios se puede hacer de esa manera, escribiendo el título o parte del himno, o también se puede hacer escribiendo el número del himno. Por ejemplo, el himno 127 se encuentra de esa forma. Ahí ya lo podemos ver y lo podemos visualizar.
Bien, lo siguiente sería cómo proyectar versículos bíblicos. ¿Listo? Vamos a esta opción Biblias. Damos clic acá en esta ventanita para búsquedas y escribimos el libro en el cual queremos leer. Ejemplo sería Efesios 4. Escribimos el capítulo y escribiríamos punto para buscar el versículo. Bien, en este caso solo nos muestra un versículo. Si deseamos mostrar varios de ahí en adelante, le escribimos rayita y a donde queremos que llegue esa porción bíblica. Ahí ya se mostraría del 5 al 9. Se va bajando con la tecla arriba y abajo en su computador. Bien, si deseaba mostrar todo el capítulo, pues solo se borra los versículos y ya queda disponible para mostrar todo el capítulo. Bien, muchas veces necesitamos editar el himno o un coro. Para hacer esto se hace de la siguiente manera. Le hundimos en este lapicito y luego la interfaz de este programa se actualiza por una en la que podemos editar todo lo que concierne al programa. Y para editar, pues lo hacemos en esta ventanita. Borramos lo que no necesitamos y de esta forma ya quedará editado el coro y se podrá ver mejor al ir pasando en las estrofas de los coros. Vale mencionar que los coros se pueden también presentar hundiendo los números que aparecen acá. Entonces, por ejemplo, si le hundimos el 2, pues va a mostrar el verso 2. Si le hundimos la C, él muestra lo que es el coro. Si hundimos el 3, va a mostrar lo que es el verso 3. Hay que tener en cuenta ir guardando todas las ediciones que hagamos. Si no lo hacemos, podemos perder esa edición y tener que volver a hacerlo. En ocasiones es necesario agregar un nuevo canto, un nuevo coro. Lo podemos hacer y yendo a edición y diciendo nuevo canto. Ahí nos aparecerá un espacio en blanco en el que podemos escribir el nombre del coro y el contenido del coro. Bien, lo siguiente sería aprender cómo cambiar un fondo a los coros. En este caso tendríamos que ir a esta pestañita fondo. Seleccionamos en esta parte en el espacio para los estilos y damos clic. Bien, lo primero sería decidir a qué le queremos cambiar el fondo. En este programa se puede cambiar a todo, básicamente a todo lo que sería Biblia, cancioneros, a todo se le podría cambiar el fondo de esta forma, cambiándoselo en base. Listo. Y por ejemplo cancioneros o Biblias que tengan un fondo diferente, pues no se va a cambiar,
se va a dejar así. ¿Por qué? Pues porque le puedo cambiar el fondo a los cancioneros. Por ejemplo, si lo cambio a este cancionero, la mayoría de coros van a quedar con ese fondo con que les cambie, con que quede al cambiarlo. Por ejemplo, este va a quedar con ese fondo. La mayoría de coros van a quedar con ese fondo. Si desea nomás a una estrofa, por ejemplo, si yo quiero que solo el coro lleve un fondo diferente, entonces va a quedar con ese fondo. Pero las demás canciones van a quedar con el fondo que se le puso al cancionero. Si no le he puesto fondo al cancionero, va a quedar con el fondo que se tenga elegido para los diferentes cancioneros. Y si no hay un fondo definido para los diferentes cancioneros, va a quedar con el fondo base. Bien, continuando con los fondos, podemos notar que a los fondos podemos colocar como fondo una imagen o colocar un video de fondo. Para colocar un video de fondo, seleccionamos en qué nivel queremos colocar. Si es a toda la canción, sería canto. Entonces seleccionaríamos el fondo que queremos que quede. En este ejemplo voy a colocar estas espigas de trigo, pasto, y ya se verá en el fondo de esa canción que fue a la que le cambiamos el fondo. Bien, continuamos. Vamos a buscar una cita bíblica por palabras. Bien, para eso vamos a las Biblias y al darle el clic en esta lupita se cambiará la forma de buscar versículos. En esta ocasión, al escribir acá en este recuadro, pues encontraremos los versículos por palabras. Si quiero buscar el versículo bíblico no matarás, escribimos no matarás y lo vamos a encontrar. Si deseamos buscar por los versículos que digan el nombre de David, pues escribimos David y se encontrarán los versículos donde se mencione a David. Este programa permite el manejo de varias versiones de la Biblia. Entonces, si deseamos buscar la Biblia en otra versión, pues lo haríamos buscando el versículo y eligiendo qué versión queremos en esta parte de acá. Podemos escoger la traducción lenguaje actual y al darle doble clic se actualizará a la Biblia que se ha escogido. O podemos volver a la que ya estábamos viendo. Con esto finalizaríamos lo que es la parte básica del manejo de videosalmos. Por último, entonces invitarlos a que visiten la página de los creadores de este software. Aquí pueden hacer sus donaciones si bien les parece. Es un software gratuito, por eso lo puedo compartir. Y aquí hay muchos más tutoriales de cómo utilizarse. Dios les bendiga.